tengan todas y todos ustedes. Para el Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, es un placer tener con nosotros a la maestra Ana Carolina Maldonado Pacheco. Ella es directora de Igualdad para las Mujeres y Hombres en la Vida Económica del Instituto Nacional de las Mujeres. Reciba a nombre de nuestra presidenta de los tribunales agrarios, la magistrada Maribel Méndez de Lara, así como de la magistrada Carmen Laura López Almaraz, pues un saludo cordial, un agradecimiento por estar con nosotros en este Viernes de Derecho, y pero sobre todo en este día que es tan importante, que es el 25 de cada mes, que es el Día Naranja, y que para todas las mujeres y para todos los hombres representa, pues obviamente, una fecha muy importante, muy decisiva, una fecha que ha venido a romper paradigmas, a abrir este tipo de situaciones en cuanto a la perspectiva del género, no solamente de las mujeres, sino también de todo lo que corresponde a este género, y sobre todo, pues obviamente en esta pues conferencia que nos va usted a dar acerca de la igualdad del género en el mercado laboral, que es tan importante y demás. Me voy a permitir entonces dar una reseña de la semblanza de la maestra Ana Carolina Maldonado Pacheco. Ella es internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es decir, por el ITAM, y obtuvo la maestría en Género y Desarrollo por la Universidad de Sussex. Actualmente es directora de Igualdad para Mujeres y Hombres en la Vida Económica en el Instituto Nacional de las Mujeres. En Oxfam, México, se desempeñó como coordinadora del proyecto Economías Inclusivas Puebla, siendo responsable de coordinar la estrategia programática y de incidencia del proyecto, asegurando la transversación de la perspectiva de género e impulsando el empoderamiento económico de las mujeres. Anteriormente, ocupó el puesto de coordinadora de campaña e incidencias, donde fue responsable de coordinar e implementar la estrategia de influencia e incidencia con énfasis en las agendas internacionales, Cooperación Sur y Sur G20, Agenda 2030 en Oxfam, México. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como investigadora, consultora, administradora de proyectos y coordinadora en instituciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo del Reino Unido, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Programa Universitario de Estudios para la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para los tribunales agrarios es un verdadero gusto contar con su presencia, y sin más la dejo obviamente con esta conferencia que nos tiene preparada. Bienvenida, maestra, y muchas gracias por su participación y apoyo para nosotros. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, doctora Rosalba. Para mí también es un gusto estar compartiendo con ustedes, como bien lo ha mencionado, en este Día Naranja, de parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Agradecemos mucho la invitación, y nos encanta pues esta curiosidad y este interés por acercarse a los temas de género, y nosotras más que felices de compartirlos. Me gustaría también extender mi agradecimiento a la magistrada Carmen Laura, que entiendo no puede estar aquí por motivos ajenos, pero igualmente espero que le puedan extender mi agradecimiento por la invitación. Yo voy a proyectar mi pantalla, espero que ya la estén viendo. Excelente. Entonces, bueno, como ha mencionado la doctora Rosalba, el título de esta presentación, y en lo que voy a estar enfocándome es en hablar sobre la diferencia de género en el mercado laboral. El tema
de la igualdad laboral y la participación de las mujeres en la economía es exactamente lo que vemos en la dirección que está a mi cargo en el INMujeres. Entonces, además, es un tema que me apasiona y una agenda que consideramos de lo más relevante en el país, tal cual como está establecido en el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del INMujeres, el ProIgualdad, donde pues el objetivo prioritario número 1 es precisamente la autonomía económica de las mujeres y la participación en el mercado laboral para cerrar brechas históricas de desigualdad. Entonces, bueno, realmente quisiera hacer una sesión breve para tener también espacio a una conversación, a contestar preguntas, a hablar de cualquier otro tema que pueda ser de interés para todas las y los asistentes. Entonces, quisiera pues compartir solamente 3 objetivos con ustedes el día de hoy. En primer lugar, un esbozo muy rápido de la situación de las mujeres en el ámbito laboral en México actualmente. Dada el perfil de las personas que están en la sala, pues también compartir algunas de las responsabilidades que tenemos desde el funcionariado público para lograr la igualdad laboral, así como algunas medidas que están a nuestro alcance para poder implementar este principio de igualdad laboral para mujeres y hombres. Bueno, primero que nada, entonces, unos datos de contexto para situarnos en dónde estamos en México en este tema de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Vamos a ver que todavía nos enfrentamos a algunas brechas muy grandes y después vamos a enfocarnos en de dónde vienen esas brechas y qué podemos hacer para solventarlas y para cerrarlas. En primer lugar, bueno, vemos la tasa de población económicamente activa, las franjas en color como cafecito o dorado son los hombres y las franjas verdes son las mujeres. Entonces, bueno, vemos una brecha bastante grande, donde el 74% de la población económicamente activa de hombres de 74% de los hombres pertenecen a la población económicamente activa, mientras que únicamente el 41.6% de las mujeres pertenecen a esta población. Estas son cifras muy recientes, son cifras post pandemia, estamos hablando del primer trimestre de este año. El año pasado, debido a la pandemia y a las restricciones que derivaron de ella, las tasas de participación económica bajaron tanto para mujeres, para hombres, pero ya vemos que estamos regresando a prácticamente los mismos niveles que se observaban en 2019. En términos de la participación en el trabajo no remunerado, vamos a hablar un poco más al respecto, pero bueno, estamos hablando de que existen básicamente 2 tipos de trabajo que hay allá afuera que las personas pueden hacer. Está el trabajo en el mercado laboral por el cual las personas perciben un ingreso y está el trabajo no remunerado, aquel que se realiza principalmente en el ámbito doméstico, que tiene que ver con el cuidado de las personas y con todo lo que tiene que pasar para dar sostenimiento a la vida. En este trabajo no remunerado podemos ver una sobrerepresentación de las mujeres, que prácticamente el 95.38% de las mujeres hacen este tipo de trabajo, mientras que únicamente 72% de los hombres lo realizan. Ahora bien, otra brecha bastante grande que vemos es en las personas que se dedican a los trabajos de servicios domésticos, que aquí sí pueden ser remunerados, pues también una sobrerepresentación de las mujeres. Casi el 87.59% de las personas que se dedican a los trabajos de servicios domésticos son mujeres, y una pequeña participación del 12.4% de los hombres. Cabe aclarar aquí que el tipo de trabajo que tiene que ver con el trabajo doméstico, las trabajadoras del hogar o que las personas que se dedican a los servicios domésticos, son trabajos que usualmente están subvalorizados y también precarizados y mal remunerados. En otros temas, como la población ocupada sin prestaciones sociales, pues vemos que es similar, una brecha pequeña donde hay una mayoría de hombres.
Y para los niveles de ingresos, aquellas personas que perciben hasta un salario mínimo son, pues en su mayoría, mujeres. Mientras que en el otro extremo, las personas que perciben más de 5 salarios mínimos, también hay un pequeño porcentaje más de hombres, ¿no? Y bueno, finalmente también hablando en términos de las perspectivas a futuro para las y los trabajadores, la tasa de jubilación de la población mayor, observamos un 31.13% para el caso de los hombres y únicamente un 12.83% para las mujeres. Entonces, ¿qué podemos entender de estas cifras y de estas estadísticas? Pues que seguimos arrastrando una brecha de género bastante importante en la participación económica para las mujeres, donde las mujeres participan menos en los trabajos remunerados. Al mismo tiempo, las mujeres siguen llevando la mayor parte de la carga del trabajo no remunerado o el trabajo de cuidados, y siguen estando sobre representadas en trabajos que son poco valorizados, que tienen los menores salarios y por los cuales perciben los menores ingresos. Esto es muy interesante porque esta es una brecha que no hemos logrado cerrar, a diferencia de otras brechas, por ejemplo, las tasas de alfabetización o el promedio de años de escolaridad entre mujeres y hombres en el país. Esta brecha es muy pequeña, se ha cerrado en las últimas décadas pues como a pasos agigantados. Me parece que estamos hablando del promedio nacional, aproximadamente un 9.6% de años de escolaridad para los hombres y un 9.3% para las mujeres. Una brecha muy pequeña. Entonces, quiere decir que hasta pasando a la alfabetización, los años de estudio, mujeres y hombres, es bastante igualitario, pero cuando se accede al mercado laboral es como que si se nos cayera un puente. Algo pasa ahí, que las mujeres no están participando en la misma proporción que los hombres en el mercado laboral. Y vamos a ver esto en un momento más. Ahora bien, pues también por la invitación de los tribunales agrarios, me gustaría hacer esta especificación de cuál es la situación de las mujeres en la administración pública federal. Los datos más recientes que tenemos son del 2018, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un estudio en materia de puestos y salarios dentro de la administración pública, con información de 49 instituciones. Y lo que salió de ahí es que más de la mitad de las personas empleadas en la administración pública federal son mujeres. Aquellas instituciones donde hay más mujeres, pues son la CONAVIM, el INAPAM, el DIF, pues el Instituto Nacional de las Mujeres también, como aquellas actividades, estas dependencias que se enfocan en el trabajo a la población femenina o población que requiere ciertos cuidados. Y las instituciones donde había más hombres son la Policía Federal, CONAFOR, CONAGUA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en general, lo que se puede observar en las dependencias que se analizaron es que las mujeres tienen menos presencia en posiciones de liderazgo. A pesar de que son una pequeña mayoría en toda la administración, las mujeres están concentradas en los empleos de la base y que tienen menores puestos. No están tan representadas en los mandos superiores y no se participa de manera proporcional en cada uno de los niveles. Entonces, pues igual, replicando un poco lo que vemos afuera en el mercado, las mujeres dentro de la administración pública se concentran en los grupos jerárquicos de menor ingreso en la cadena de mando. Ahora bien, otra vez regresando, como hablando de el país en general, vamos a ver cómo participan las mujeres y los hombres en las actividades domésticas. Vemos que prácticamente en tasas muy similares de participación en actividades domésticas para hombres y mujeres, ambos sexos dicen que sí participan en las actividades domésticas. Sin embargo, donde se ve la brecha es en el promedio de horas que le dedican. Ahí vemos que el promedio de horas que dedican las mujeres a la semana
a esas actividades domésticas es 41.9 horas, frente a 22.3%, 22.3 horas a la semana que dedican los hombres. Entonces, pues sí, ambos sexos se involucran en las actividades, pero de forma desproporcionada. Y quienes acaban realizando y ocupando y dedicando más horas de su tiempo y de su semana a estas actividades son las mujeres. Y bueno, también en términos del promedio de horas que se dedica al esparcimiento, a la cultura y a la convivencia, también desagregadas por sexo, vemos que son tasas similares, un poquito menores para las mujeres, quienes pues frente a esta desproporción que dedican a actividades del hogar, pues queda un poquito menos de tiempo, simplemente ya no hay suficientes horas en las 24 que hay en el día para dedicarla a otras actividades. Y bueno, aquí no sé, o sea, me estoy acercando como al origen, ¿no? O a dónde está eso que pasa, en donde, ¿qué es lo que sucede? Que desde de estar como en los mismos niveles de escolaridad, mujeres y hombres no están empleados en la misma proporción. Y lo que pasa, y como la razón origen de esta desigualdad, pues es desde hace siglos la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que llevan las mujeres. Aquí podemos ver la diferencia también en el promedio de horas a la semana en los distintos tipos de trabajo no remunerado y de cuidados, ¿no? Un poco desglosados para mujeres y hombres y comparando en 2014 a 2019, que también son nuestras cifras más actuales. Entonces, bueno, para la categoría de trabajo doméstico no remunerado, para el propio hogar, que tiene que ver con la limpieza de la casa, el que esté limpia la ropa, preparar la comida, hacer el súper, todo eso que a veces como que damos por sentado que sucede, que nos despertamos y pues tenemos todo listo para nosotros salir y trabajar. Quienes están haciendo la mayoría de ese trabajo, como pueden ver, pues son las mujeres. Ha habido un pequeño incremento de 2014 a 2019 en la participación de los hombres, pero bueno, aún sigue siendo una carga bastante desproporcionada. Ahora, para la siguiente categoría, que tiene que ver con el trabajo de cuidados a integrantes del hogar, quiere decir como el ayudar a los niños, a los adultos mayores que vivan con nosotros, a las personas enfermas que también no puedan valerse por sí mismas y que vivan con nosotros. Quienes realizan la mayor parte de ese trabajo, otra vez vuelven a ser las mujeres, ¿no? Y aquí vemos, pues, replicando estereotipos de género que uno esperaría que ya para el 2021 no existieran, en donde sabemos que los hombres pueden también cuidar a los hijos, pueden dedicarle tiempo a los hijos, no hay nada que impida que se involucren en estas actividades, únicamente pues esta construcción social de que asumimos y damos por sentado que son las mujeres quienes las realizan. Y bueno, pues para la última categoría de este trabajo no remunerado dentro del hogar es el trabajo de apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, donde pues también vemos una brecha menor, pero también un poco más de cargada hacia las horas que les dedican las mujeres. Entonces, esto sumado esto es únicamente el trabajo no remunerado. Y sumado a que en nuestro país básicamente y en el mundo, yo diría en general, prácticamente ningún hogar puede sostenerse con un único ingreso y tanto mujeres como hombres tienen que salir a trabajar para percibir un ingreso. Sumado todas estas horas y todas estas jornadas, es lo que también desde la perspectiva de género y lo que los movimientos feministas han venido llamando las dobles o triples jornadas para las mujeres, ¿no? Que salen a trabajar, pero regresan y también tienen que hacer todos estos tipos de trabajo que no están remunerados. Ahora bien, pues enfocándonos en el ámbito laboral, ¿no? Vamos haciendo como una suma de obstáculos o de barreras a la participación de las mujeres en el mercado laboral. Una ya vimos que tiene que ver con todo el trabajo de doméstico y no remunerado y de cuidados que se hace. Y más allá de esa primera barrera, las mujeres enfrentan muchas más barreras cuando salen a trabajar y cuando ya están buscando trabajo o cuando están contratadas, ¿no?
podemos ver que igual, ¿no? Sorprendentemente, en este año en el que estamos, bueno, estas son cifras de 2016, pero alrededor de 3 millones de trabajadoras habían declarado que habían sufrido discriminación laboral por razones de embarazo. También podemos observar discriminación porque las mujeres perciben un salario menor al de los hombres por el mismo trabajo o el mismo puesto. Otro tipo de discriminación es que las mujeres pues tienen menos oportunidades que un hombre para ascender. También ligado al tema de la discriminación por embarazo, es muy común que cuando un hombre, o ustedes lo sabrán, cuando un colega anuncia que va a ser papá, bueno, pues felicitaciones de todos lados y qué alegría, pero no tiene esto ningún impacto en su carrera, ningún impacto negativo. Mientras que para las mujeres que van a ser madres, pues sí, básicamente también se pueden ver estadísticas donde en el momento en el que las mujeres tienen hijos, pues su carrera cae, se estanca o se tarda varios años en volver a regresar al nivel en el que estaba antes de tener hijos, ¿no? Pues también, ¿no? Cuestiones de discriminación atadas a esos estereotipos todavía que tenemos, donde a las mujeres se les impide realizar tareas o funciones que están reservadas para los hombres, simplemente hablando otra vez de estos estereotipos, ¿no? Que no hay nada en la normatividad, no hay nada en los reglamentos que digan que mujeres no pueden hacer determinadas tareas y aún así no se les permite hacerlas. Y bueno, también un número importante de mujeres a quienes no contrataron, les bajaron el salario o las despidieron por su edad, estado civil o porque haya tenido hijos pequeñas en el periodo en el que se realizó esta encuesta, ¿no? Entonces, vemos, pues sí, que es una desigualdad. ¿Por qué? Porque a los hombres, por edad, por estado civil o por ser padres de hijos pequeños, esto realmente casi no tiene ningún impacto negativo, como les mencionaba, en las carreras y en los trabajos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tal cual como lo menciona la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que es un instrumento internacional al cual México está suscrito, pues define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, pues vemos que son como varios bloques de barreras y de obstáculos que se van sumando para que las mujeres puedan disfrutar de igualdad laboral en el mercado. Ahora bien, pues un tema específico y muy importante de mencionar es el tema de la violencia laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, también según las encuestas más recientes, alrededor de 5.4 millones de mujeres ha vivido violencia laboral en alguna vez en su vida. 27% de las mujeres han declarado que han sufrido acoso u hostigamiento sexual dentro de sus empleos. 1.3 millones de mujeres empleadas han reportado que se les ha propuesto o insinuado el intercambio de relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo. Y pues también casos en donde se han tomado represiones laborales en contra de mujeres porque se niegan a hacer esto, ¿no? Entonces, dos definiciones importantísimas en el ámbito de la participación laboral y de las mujeres son los temas de acoso y hostigamiento sexual. Hostigamiento sexual es el ejercicio de poder cuando hay una relación de subordinación donde es una persona de un nivel superior hacia una persona subordinada y que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva. El acoso sexual, pues es el mismo tipo de violencia, pero en el caso de acoso no tiene que haber subordinación. Puede ser entre pares, puede ser entre cualquier otra persona
de cualquier nivel. Entonces, bueno, estas son definiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres, para las mujeres a una vida libre de violencia. Y vamos a ver también en un momento, pues, qué se está haciendo para eliminar esta barrera, para prevenir que se sigan dando estas situaciones que también pues son inaceptables y que también son una desigualdad de género enorme, porque si bien no puede pasarle a los hombres, por supuesto que los hombres también pueden ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual, y se deben de seguir las mismas medidas de prevención, atención y acompañamiento. Para el caso de los hombres, no es de esta forma sistemática y tan común como lo es para las mujeres. Entonces, por eso se enfoca en las mujeres, pero recordemos que cuando hablamos de género no significa únicamente mujeres, sino significa pues estas relaciones y diferencias de poder entre mujeres y hombres. Y bueno, pues aquí algunas razones que a veces podemos dar por sentado o por hecho de por qué es importante, por qué tenemos que ocupar como un viernes en nuestra tarde para hablar de este tema, por qué tantas medidas que se toman desde distintas áreas de los centros de trabajo, por qué es importante incorporar a las mujeres al mercado laboral. Pues en primer lugar, estamos hablando de un tema de derechos humanos, ¿no? El que las mujeres puedan disfrutar de un empoderamiento económico es un escalón importantísimo para que puedan acceder a otros derechos. Es como, no es el único, y tener un trabajo y tener un ingreso no se limita a eso. El disfrute de los derechos de las mujeres es mucho más. Pero el que puedan ser económicamente autónomas y generar dinero, pues las acerca como un pasito más a esa libertad y a ese disfrute de los derechos. Además, pues estaba en otra sesión esta semana con la Secretaría de Economía, y había una mujer emprendedora que estaba dando ahí un testimonio y hablaba de cómo el dinero no lo es todo, pero sí da libertad. Y da libertad sobre todo para salir de situaciones de violencia de las cuales de otra forma para las mujeres sería mucho más complicado salir. Entonces, el que una mujer no dependa de otra persona económicamente y que pueda tener un ingreso propio, pues contribuye a, a que las mujeres puedan ser libres, a que tengan mayor poder de negociación dentro de los hogares, a que participen en las decisiones dentro y fuera del hogar, también en las comunidades, siempre pues cambia el estatus que gozan las mujeres cuando perciben un ingreso propio. De igual forma, pues el que las mujeres tengan ingresos propios, esto igual un poco también atado a estereotipos de género, pero siempre es benéfico para las familias, porque cuando las mujeres ganan dinero, invierten en la educación de los hijos, en la salud, en la nutrición, y esto a largo plazo pues va a ser benéfico para la economía de todos los países. Y por supuesto, pues esta participación de las mujeres está directamente relacionada al crecimiento económico. Y aquí a mí, o sea, hay un discurso como un poco instrumentalista de la participación de las mujeres, y que más mujeres participen en la economía para que crezca el PIB. Bueno, ese no debe ser el objetivo, ese es como un resultado de la participación económica de las mujeres, pero la guía y el objetivo y por lo que trabajemos, pues debe ser siempre la autonomía económica y el pleno disfrute de los derechos humanos. Y bueno, ahora quisiera como también ya enfocarme en algunas responsabilidades y algunas medidas que son accesibles a al servicio público en materia de igualdad de género. Y cómo podemos nosotros, como ustedes que están aquí en esta plática, seguramente les desprenderá como algunas preguntas de, bueno, pero pues nosotros, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos aportar a esta situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, y como también lo decimos mucho siempre en el instituto y las mujeres que trabajamos en los temas de género en general, pues hay que aprender a mirar nuestro entorno
con lentes de género. Esto quiere decir, pues, aprender a analizar cualquier situación en la que veamos en nuestro equipo de trabajo, en nuestra institución, en nuestra familia, en nuestra vida diaria, hacernos preguntas muy sencillas, ¿no? Esta situación que está pasando está afectando de forma igual a mujeres y hombres, o esta decisión que se ha tomado va a tener el mismo impacto para mujeres y para hombres. Y una vez que nos ponemos como esos lentes de género, de verdad que en algún momento ya no se los van a quitar y van a empezar a analizar todo lo que pasa a su alrededor de esa forma, ¿no? Pero bueno, esto es para mirar y comprender las relaciones entre mujeres y hombres, y empieza a contener pues esa curiosidad de preguntarnos, ¿esto está impactando de forma igual o qué? ¿Cuál es la diferencia en el impacto para las mujeres que está teniendo este proyecto, este nuevo programa, esta decisión que se tomó al interior de la oficina, etcétera? Después, pues también importantísimo, contar con elementos clave que identifiquen las posibles acciones. Entonces, pues no se trata nada más de poder analizar todo esto como en general y no hacer nada, sino de ir construyendo actividades concretas y acciones definidas que reflejen la transformación que queremos lograr. Si ya nos dimos cuenta que alguna decisión o un programa o algo en lo que estamos trabajando va a afectar a las mujeres en vez de beneficiarlas, bueno, ¿qué acciones podemos tomar para que esto no suceda? Y finalmente, pues comprometerse con la transformación para el cambio de actitudes y comportamientos de grupos, instituciones y sociedades. Esto lo que queremos y el que todos nos pongamos nuestros lentes de género, pues queremos que se refleje en prácticas que promuevan el respeto a las diferencias y que eliminen la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces esto es como ensayo y error, es empezar poco a poco. Si de repente a lo mejor nunca nos hemos hecho esas preguntas, pues empieza así, se empieza con un poco de curiosidad sobre qué impactos pueden tener. Y también algo que es complicado siempre de cuando brindamos acompañamiento en temas de género, pues depende de cada institución y depende de cada dependencia, y las personas que laboren en cada institución son las expertas en los temas. Entonces, temáticamente, el INMujeres no puede como brindar mucha más ayuda, ¿no? No somos expertas en toda la administración pública, pero sí podemos pues brindar un acompañamiento y acompañar a las instituciones que decidan hacer estos cambios. Y bueno, aquí para recordarlo, y esta lámina la pueden imprimir si quieren y pegar por ahí, simplemente es para recordar que el derecho a la igualdad y la no discriminación no es nada más una idea del INMujeres, no es nada más como una buena acción para ser mejores personas, es una responsabilidad del Estado y es responsabilidad de toda la administración pública. Podemos ver en todos los instrumentos normativos en los que México ha ratificado desde 1974 el derecho a la igualdad y la no discriminación. Entonces, en términos de normatividad, de verdad que México es un país muy de avanzada. Tenemos unas leyes que envidiaría a cualquier otro país. En donde nos falta trabajar y en donde tenemos la responsabilidad todas y todos es en implementarlas y en que verdaderamente tengan impacto en la vida de las mujeres y de las niñas. Y bueno, pues ahora quisiera mencionar, y ya para ir cerrando la participación, dos cosas que existen en la administración pública que son medidas a favor de la igualdad. La primera tiene que ver con el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual, que se emitió este nuevo protocolo apenas en febrero del año pasado. Este protocolo tiene como objetivos establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la APF, y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia. El protocolo también define mecanismos para orientar y, en su caso, brindar acompañamiento especializado ante las autoridades competentes a las presuntas víctimas de hostigamiento y acoso, a fin de garantizar la no revictimización y el acceso a la justicia. Y también señala las vías e instancias competentes al interior de las dependencias y entidades de la APF que pueden conocer y, en su caso, investigar o sancionar el hostigamiento y el acoso sexual. Esto pues es importantísimo porque
En los casos donde aún exista hostigamiento y acoso sexual, es importante que todas y todos sepamos que las medidas para atenderlo, para prevenirlo, para sancionarlo, existen. Entonces, este protocolo pues está disponible. Si también en algún momento requirieran más información al respecto, con toda confianza y con todo gusto se pueden acercar al Instituto Nacional de las Mujeres, donde les acompañaremos, porque es muy importante que todas las mujeres y hombres del funcionariado público lo conozcan. Y bueno, otra medida que existe y que también tenemos la responsabilidad de promover al interior de las mujeres es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que es la norma R025, que se trata de una certificación voluntaria que funciona como hoja de ruta para las empresas, para los centros de trabajo, ya sean públicos o privados, para que puedan asumir su compromiso con la igualdad y la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral. Entonces, lo que hace esta certificación, cuando un centro de trabajo se certifica y muchísimas dependencias están certificadas, lo que hace es que, bueno, se auditan, son auditadas por un tercero que va y hace como un cuestionario o un checklist que asegura que el centro de trabajo está eliminando las barreras o los motivos de discriminación, no solo para mujeres, para cualquier persona, en toda el espectro a lo que se dedique ese centro de trabajo. Esto quiere decir desde que sale una vacante, que no limite la participación de uno u otro sexo, que tenga lenguaje incluyente, que no se discrimine al momento de hacer las entrevistas, en fin, hasta los procesos de recursos humanos, de ascenso de las personas, que haya medidas de flexibilidad de horarios para que las personas puedan hacer una conciliación de la vida personal, laboral y familiar, los permisos de maternidad y de paternidad, en fin, entonces, en todos los ámbitos de un centro de trabajo, que no exista discriminación. Y bueno, esta norma es lo que mide también igualdad salarial, accesibilidad, mecanismos para justamente atender los temas de violencia, y pues lo que logra es hacer un mejor ambiente de trabajo, disminuir las prácticas discriminatorias, promover el equilibrio entre las responsabilidades que tienen las personas en los distintos ámbitos de sus vidas, y cuando un centro de trabajo se certifica, pues se vuelve más atractivo, ¿no? La gente quiere trabajar ahí porque saben que es una dependencia o una empresa que es responsable y que se preocupa por las personas que ahí laboran. Entonces, estos son dos ejemplos de cosas muy concretas que también existen y que son accesibles para la administración pública, para ir cerrando estas brechas en el mercado laboral. Al asegurar que estas prácticas estén en pie, pues se propicia que más mujeres se incorporen al mercado laboral. Entonces, bueno, creo que apenitas en tiempo, yo dejaría aquí mi parte, y me encantaría pues escuchar de las personas que están aquí presentes. Si hubiera alguna duda, si hubiera algún otro tema que les gustaría escuchar, creo que podemos dedicarle estos minutos que nos quedan, y agradezco muchísimo el interés y el espacio por permitirme estar con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Carolina Maldonado. Vamos a abrir el espacio de preguntas, si alguien quiere anexarlas al chat. En sí, ahorita el chat nos están felicitando por el tema, por cómo se aborda, por estos datos duros. Nos están preguntando el licenciado Jesús Pedraza Álvarez, nos dice, excelente ponencia, ¿la CONAVIM depende directamente de INMujeres? ¿O cuál de las dos aplica el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual? Sí, no, la CONAVIM depende directamente de la Secretaría de Gobernación. El protocolo, pues es igual un esfuerzo colaborativo, y la idea es que pues cada dependencia lo aplique. El acompañamiento, por supuesto, lo podemos brindar desde ambas instancias.
Ok, nos dice la magistrada Blanca Zamudio, muchas felicidades, saludos desde el TUA 18 en Cuernavaca, Morelos, una felicitación, la gran mayoría de, pues obviamente las conversaciones en el chat son para felicitarla. Me gustaría, no sé, esperar unos momentos en lo que escriben sus preguntas para que las podamos visualizar. Para mí considero que se han tomado unos puntos pues muy relevantes, ¿no? En cuanto a lo que hace al hostigamiento, al acoso sexual, pero también un punto muy importante que nos hablaba, maestra, respecto de este trabajo doméstico, en la cual de pronto, bueno, hace algunos años no podríamos hablar al respecto de esto, es parte de una ruptura, yo le llamo de paradigmas, que en un momento dado actualmente pues nos permite visualizar, tener estos protocolos también para juzgar con perspectiva de género, no solamente eso, sino también para todo lo que corresponde a el trato que se le debe de dar a las autoridades, que deben de dar las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales a las cuales pues todos estamos inmersos en ello. Es interesante también lo que corresponde a la NOM 25, que pues efectivamente nos habla respecto de esta libertad o de esta manera del respeto hacia el género, entendiéndose. En la mañana, fíjense que le quiero comentar, maestra, tuvimos también una plática con magistradas de circuito, muy interesante la reunión que tuvimos en el marco del Día Naranja, y también nos hablaban de esta problemática tan grande respecto a las mujeres embarazadas, ¿no? Estas mujeres embarazadas que de pronto tenemos cierto tipo de reticencia cuando se está laborando o cuando se quiere ingresar a laborar. No sé si nos podría comentar. La magistrada María Eugenia Camacho también nos felicita por la excelente ponencia con datos estadísticos muy puntuales. Algunos nos estaban preguntando también que son datos duros y que les gustaría saber dónde podrían localizar este tipo de datos. Adelante, maestra. Sí, claro que sí. Con todo gusto puedo compartir mi presentación para que o sea, por correo para que la puedan tener y revisar con más calma. También aquí en la presentación vienen las fuentes de donde salieron los datos, entonces los proyecto acá un momento, pero con todo gusto los puedo compartir por correo. Y en cuanto al tema de las mujeres embarazadas, exacto, ¿no? Pues sí, sin duda sigue siendo como un motivo de discriminación y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, en que pues son vientos de cambio realmente, que empezamos a analizar las cosas que a lo mejor nunca habíamos cuestionado antes desde otra manera, ¿no? Y creo que el poner el tema del trabajo de cuidados en el centro y cómo al final, o sea, si no existiera y si nadie hiciera este trabajo de cuidados y trabajo doméstico, pues nadie de nosotros podría salir a trabajar, ¿no? Es la base y lo que sostiene no solo la vida, sino las actividades económicas. Entonces, valorar ese trabajo de la misma forma que se valora el salir y tener un ingreso, pues nos empieza a cambiar un poco desde donde miramos las cosas y también entendiendo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Siempre decimos que el trabajo de cuidados es una responsabilidad que se tiene que compartir entre las familias, las empresas y los centros de trabajo y el gobierno. Entonces tiene que atenderse con política pública, tiene que atenderse con medidas dentro de las empresas y centros de trabajo que entiendan que las personas no solo son entes económicos, sino que tienen familias, tienen actividades, responsabilidades con los hijos, tanto hombres como mujeres, y dentro de las familias también de cómo se distribuye al interior de cada familia ese trabajo y que no se deje siempre a la mamá o a las abuelas o a las mujeres, sino pues que se haga una distribución justa
de este trabajo, y entonces pues entender que el que una mujer esté embarazada tampoco tiene nada que ver con que vaya a abandonar su carrera o que sea menos capaz de realizar su trabajo, y pues que tiene que haber las medidas que le permitan pues compaginar estas ambas experiencias, ¿no? La vida familiar y la vida laboral. Sí, muchas gracias, maestra. El magistrado Salvador Pérez González le felicita, dice que excelente la ponencia y que, bueno, saluda a todas y a todos ya con este lenguaje incluyente. El licenciado Jesús Pedraza Álvarez nos dice, lamentablemente por la pandemia se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres hacia el interior de los hogares. Han propuesto, perdón, pero es que ya me lo cambiaron, han propuesto la reapertura de los albergues para atender a las mujeres y niños violentados. Es una pregunta que le hacen. Sí, de hecho están, o sea, evidentemente ante una crisis como la que vive nuestro país de violencia, tal vez no son suficientes, pero los refugios y albergues para mujeres y niños en situación de violencia existen, y existen en distintas modalidades. No lo tengo aquí porque tampoco es mi área específica dentro de mujeres, pero en el área de violencia tienen un mapa interactivo de toda la República Mexicana y en dónde pueden encontrar estos albergues, y realmente que las opciones, exacto, a lo mejor no serán suficientes para la crisis desbordada que a veces se vive en términos de violencia, pero existen las opciones, y no están cerrados, y a lo mejor pues lo que se puede hacer ahí es un esfuerzo más grande por socializar cómo se accede, dónde están, y obviamente que estos albergues pues que cuenten con los suficientes fondos para operar y brindar la ayuda tan necesaria que brindan. Claro. Jesús Cruz Hernández nos dice, muchas gracias por tal ponencia. Efectivamente, hablar respecto de la igualdad de género en el mercado laboral es una meta que cada día va fortaleciéndose más. Lo que anteriormente no se le ponía la suficiente atención en cuanto al trabajo doméstico es una gran responsabilidad que nos conlleva a atender medidas para el debido, ya me lo cambiaron, perdónenme, para el debido respecto a esta clase trabajadora, lo que influye también con una firmeza en la regulación de la Ley Federal del Trabajo. Y también nos está diciendo, ahora bien, la situación a nivel mundial por la que estamos pasando nos obliga en cada ámbito, sobre todo como impartidores de justicia, a abordar de manera con mecanismos para la igualdad entre servidoras y servidores públicos. De ahí que este tipo de programas de capacitación, de ahí que es importante este tipo de programas de capacitación. Entonces, no sé si quisiera comentar algo al respecto. No, pues definitivamente creo que la responsabilidad que tienen es enorme. Yo otra vez pues felicito y agradezco mucho como el interés por estos temas. Creo que es importante también pues conocer en dónde podemos tener el apoyo de la información. Yo sé que es complicadísimo como ser expertas y expertos en distintos temas, y que todas y todos ustedes pues lo son en su materia. Y a lo mejor si los temas de igualdad no son tan cercanos, pues que sepan que desde Mujeres pues está siempre la disposición y la puerta abierta a acompañar, orientar, brindar cualquier tipo de información que se necesite, pues con este fin, porque creo que al final pues caminamos todos hacia el mismo objetivo, que es la igualdad, la igualdad y pues el disfrute de los derechos tanto por parte de las mujeres como de los hombres, y de cerrar estas brechas tan grandes que existen, que pues ya viene siendo hora, y que hay que aprovechar pues este momento también en esta administración para hacerlo. Claro. Por último, voy a permitir leer la magistrada Catalina Alfaro
Nos dice, no sé si el Tribunal Superior Agrario tiene la norma mexicana, pero lo cierto es que la magistrada presidenta ha cuidado mucho la igualdad laboral entre el personal y últimamente han ascendido a los puestos de mando más mujeres. Felicitaciones a la ponente y a su servidora. Muchas gracias, magistrada. Y Valeria nos dice, yo creo que es el momento que tenemos para que el derecho le gane a las costumbres. Son heridas históricas que llevamos cargando desde hace muchos años atrás. Y eso, bueno, pues sin lugar a duda es importante. Digan, ¿nos puede decir algo? Totalmente de acuerdo y me encanta esa frase. Creo que no solo es una muy buena frase de cierre para esta sesión, pero además me la robaré por ahí, que el derecho le gane a las costumbres, porque a veces estas costumbres tan arraigadas que tenemos tan de adentro, que ni siquiera sabemos en qué momento las aprendimos, es un trabajo grande el cambiarlas y el cambiar el cómo estamos leyendo, lo que pasa a nuestro alrededor y ponernos esos lentes de género, pero me encanta porque lo que tiene que prevalecer pues es el derecho y como bien mencionaba, pues esa normatividad del lujo que tenemos en México, sacarle provecho, utilizarla y hacer que valga para la vida de las mujeres y los hombres. Entonces, pues encantada de compartir este espacio. Muchísimas gracias, maestra, pues no nos queda más que agradecerles a nombre del Tribunal Superior Agrario a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez. Le vamos a hacer llegar un reconocimiento a la maestra Ana Carolina Maldonado Pacheco por su destacada participación como ponente en la Conferencia de Igualdad de Género en el Mercado Laboral, impartida pues obviamente a todos los integrantes, entre ellos servidoras, servidores públicos y público también en general. Así es de que, maestra, le voy a hacer llegar, me voy a permitir acercarlo, le vamos a hacer llegar el reconocimiento y de verdad a nombre de la magistrada, pues Carmen Laura López Almaraz, que no pudo estar en estos momentos por causa de fuerza mayor, le manda un saludo. Y a nombre de nuestra presidenta, de la magistrada Maribel Méndez de Lara, agradecerle infinitamente pues este tipo de espacios y de tiempo que nos permiten obviamente vincularnos y seguir capacitándonos cada vez más, porque es la única forma de romper pues este tipo de paradigmas, este tipo de pensamientos, este tipo de costumbres. Que el derecho, tomemos la frase, que el derecho le gane a las costumbres, yo creo que eso es algo muy bueno y como decían, pues muchísimas gracias. Yo agradezco mucho a todas las magistradas, a todos los magistrados que estuvieron presentes, a todos los servidores públicos y servidoras públicas que nos hicieron favor de acompañarnos en el marco del Día Naranja. Pues muchísimas gracias y muy amables a todos. Muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo para el siguiente Viernes de Derecho y el próximo 25 para hablar de género. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, saludos y excelente tarde a todas y todos. Gracias, hasta luego.